Bienvenidos a la materia de cálculo 2, continuando con el ejemplo de las derivadas parciales pero implícitas, ahora de orden superior. Podemos realizar el siguiente ejemplo. Mención, sea x al cuadrado más z al cuadrado sobre y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1, es una función implícita. Hallar la derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y. Acá observamos de que tanto z como x son variables, por lo tanto existe una división de funciones, por lo tanto practicamos la derivada de una división de funciones. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2 veces x, la derivada de z al cuadrado es 2 veces z por zx, son derivados respecto a x, por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos z al cuadrado, más el numerador ahora sin derivar, x al cuadrado más z al cuadrado, por la derivada del denominador respecto a z sería menos 2 veces z por zx, negativo con negativo se hace positivo, dividido entre el denominador al cuadrado, sería al cuadrado menos z al cuadrado elevado al cuadrado. El y al cuadrado multiplicaría a estos dos términos y el menos z al cuadrado también a estos dos términos. Igualmente, la otra parte, los otros términos, el 2z zx multiplicaría a x al cuadrado y a z al cuadrado. Entonces, realizando esa operación y tratando de liberar lo que nosotros precisamos, zx, tendríamos lo siguiente, ¿no? La parte superior, ¿sí? De la cual eliminamos los términos semejantes, ¿no? Contrarios. Y simplemente quedaría acá zx listo para ser, ¿sí?, factorizado. Entonces tendríamos, una vez realizadas todas las operaciones, el zx que estamos en primera instancia sería 2 veces xy, aquí está eso, 2 veces x z al cuadrado, ¿sí?, lo estamos llevando a otro miembro positivo, menos 2 veces x y al cuadrado. Todo esto sobre lo que se ha factorizado, los términos que quedan sería 2 veces y al cuadrado, z más 2 veces x al cuadrado por z. Haciendo las operaciones respectivas y factorizando y eliminando los términos semejantes, quedaría menos x sobre 2 veces z. ¿Sí? Hasta ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x. Como no existe ningún término y, por lo tanto sería 0. ¿Sí? Entonces esta sería la solución del problema que se ha planteado de una derivada implícita de orden superior de grado 2. Continuando con las diferenciales, se tendría lo siguiente. Una diferencial puede ser para dos tipos de funciones, para una función normal, f de x, y, o para una función implícita, z, que va a depender de x y de y. Una diferencial total, por ejemplo, y para la primera función sería de esta manera: la diferencia de la función f es igual a derivada parcial de la función con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de la función con respecto a y por diferencial de y. Pero es mucho más práctico utilizar esta simbología. La derivada parcial de f con respecto a x sabemos que es f de x, ¿no? Diferencial de x más f de y, diferencial de y. Para la función implícita, similarmente la fórmula diferencial de z total va a ser igual a z con respecto a x por diferencial de x más z con respecto a y, diferencial de y. Pero también existen diferenciales de orden superior que obedecerían a esta fórmula, ¿no? La diferencial a la n de una función cualquiera es igual a este binomio elevado a la n. Si tenemos una diferencial al cuadrado, por ejemplo, simplemente acá ponerle 2, ¿no? Y ahí realizar las operaciones. Entonces sería la derivada segunda de f va a ser igual a f de x, diferencial de x al cuadrado, más 2 veces, ahora está 2, f de x, luego con respecto a y, diferencial de x, diferencial de y, más
la diferencial de f y, la doble derivada, diferencial al cuadrado de y. Entonces sería la fórmula para hallar diferenciales de orden 2, ¿no? Ya sea para una función normal o para una función implícita. Un ejemplo de esta parte sería de esta manera. El ejemplo dice, si la función f de x, y igual a x al cuadrado y cuadrado z cuadrado más 50 veces seno de pi tercios, ¿sí? Nos piden hallar la segunda derivada. Entonces tendríamos lo siguiente, la primera derivada o la primera diferencial. No olvidemos que la fórmula, ¿sí?, es f de x diferencial de x, f de y diferencial de y. Entonces necesitamos conseguir la derivada de la función con respecto a x. Entonces acá x sería 2 veces x y cuadrado por z cuadrado, el f de x. El f de y igual, ¿no? Aquí existe y, pues va a ser 2 veces x al cuadrado por y por z cuadrado. Armando la fórmula resultaría una diferencial total en este sentido. Pero ha pedido que sea una diferencial al cuadrado, por lo tanto aplicamos esta fórmula. Para ello necesitamos, a partir de la primera derivada, una vez más derivar con respecto a x. A partir de la primera derivada de y, una vez más derivar con respecto a y y una con respecto a la otra, ¿no? Entonces, derivando con respecto a x, esto es f de x. La segunda derivada sería con respecto a x, 2 veces y al cuadrado, z al cuadrado, ¿sí? Más, ahora f de x con respecto a y. Ahora esta parte con respecto a y, ya tenemos respecto a x, sería 2 veces x. Sería 2 veces, ¿sí? Aquí está ese 2 veces, por otras 2 veces por este 2 de x por y a la z al cuadrado, resultando este término. Finalmente necesitamos f de y. Aquí tenemos la f de y. Sería 2 veces x al cuadrado por 1 por z al cuadrado. ¿Sí? Armando nuevamente la fórmula, resultaría una expresión en este sentido. Un otro ejemplo para funciones, como en este caso es una función implícita, se tiene. ¿Sí? No olvidemos que nos piden determinar la diferencial total. Entonces, no olvidemos que también si vamos a derivar z respecto a la variable, entonces tenemos que buscarlo. La derivada va a ser de z con respecto a esa variable, ¿no? La otra también sería constante. Entonces, empezamos. Necesitamos z de x y z de y, según la fórmula. Por lo tanto, procedemos de esta manera. La derivada de z al cuadrado es 2 veces z. Como estamos derivando con respecto a x, por zx. Aquí hay x y z, los dos participan, por lo tanto es un producto. Entonces sería el primero con derivar 1 por z más el primero sin derivar, que es x, con el segundo con derivar, que sería zx. Más, esta es constante la y, pues aquí sería 1 por z veces igual a z. Entonces estamos en probabilidades de factorizar el zx, ¿no? Liberarla de esta manera. Entonces zx va a ser igual 2 veces z más x más y. Este z va a ir a la miembro a z. Por lo tanto ya tendríamos la primera derivada parcial de z con respecto a z, resultando que es menos z sobre 2 de z más x más y. Necesitamos ahora, según la fórmula, determinar z y. Por lo tanto, positiendo de igual manera, en este caso x ya participa como constante, y variando ahora y z, igualito. De la misma manera, liberando el zy, tendríamos el zy, por lo tanto va a ser este z, va a pasar al otro miembro a z. Entonces esto, factorizando la forma, 2 veces z más x más y, lo cual tendría a dividir. Armando ya la fórmula de las diferenciales totales, no olvidemos que esta parte es la diferencial total, dado por zx y z. Continuando con las diferenciales. Si la diferencial, ¿sí?, esta total fuese igual a 0, normalmente se habla de lo que se dice una diferencia exacta. ¿Sí?
Ahora, una diferencial exacta se determina si se cumple esta condición. La derivada parcial de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Si esos dos valores son lo mismo, entonces se dice que es una diferencial exacta. Veamos. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, si se tiene menos 2 veces x coseno de y diferencial de x más x al cuadrado por seno de y por diferencial de y es igual a 0, nos piden hallar dos incisos. Inciso A, determinar si es diferencial exacta. Inciso B, determinar la función f de la que procede la diferencial problema que se está planteando. El inciso A, para determinar este inciso, lo que se realiza es lo siguiente. Este menos 2 veces x coseno de y lo llamamos, tal como dice en la parte superior, en la definición de la diferencial exacta, lo llamamos p. X al cuadrado por seno de y lo llamamos q. Ahora, simplemente hacemos cumplir la regla, la condición. Esta función p con respecto a y lo derivamos y esta función q con respecto a x. Procediendo entonces, con respecto a y, menos 2 veces es constante, ¿no? La derivada de coseno es menos seno. Con este 8 negativo se hace positivo, por lo tanto, la derivada parcial de p con respecto a y sería 2 veces x por el seno de y. La derivada parcial ahora de q con respecto a x sería 2 veces x por el seno de y. Como ambas expresiones, ¿sí?, son iguales, por lo tanto decimos que es una diferencial exacta. Entonces ya se procede a determinar el inciso B, la función de la cual procede, ¿no? Se pide. Lo único que hacemos es esta condición, ¿no? Sabemos que la diferencial total es f de x, diferencial de x más f de y, diferencial de y. Esto es igual a el f de x, sabes, una función cualquiera p, f de y es una función cualquiera q. Lo único que hacemos es igualar estos términos. F de x igual a p, f de y igual a q. Entonces, agarramos el primero. El f de x, ¿sí?, sabemos que es la diferencial de f con respecto a x, es igual a p, y p sabemos que es menos 2 veces negativo x por coseno de y. Este término, entonces, podemos integrarla a esta parte, de tal manera de diferencial de f va a ser igual a menos 2 veces coseno de y por x por diferencial de x. Integrando esta parte tendríamos la integral de f es una función cualquiera, ¿sí? La integral con respecto a x simplemente sería aquí menos 2 veces x al cuadrado sobre 2 por el coseno de y, que sería constante. Simplificando los números, el número 2, simplemente me quedaría menos x al cuadrado coseno de y. Como si integrado aparece una constante, pero en función de y. Ya tenemos la función, solo que ahora necesitamos determinar cuánto es el valor de esa constante k. Para la constante k utilizamos la otra igualdad que se tiene, esta parte, ¿no? f de y va a ser igual a la función q. No nos olvidemos que q es esta, ¿no? Entonces, haciendo eso, derivamos en primera instancia la función que se ha tenido, la función de y. Entonces tendríamos menos x al cuadrado, la derivada de coseno, más seno de y. ¿Sí? Negativo por negativo, positivo, ¿no? Más la derivada de k, la constante, con respecto a y. Ya tenemos el f de y y lo igualamos, tal como dice la condición, a la función q. La función q es x al cuadrado por seno de y. ¿Sí? Eliminando términos semejantes, simplemente quedaría k' va a ser igual a 0. Desdoblando en diferencial sería diferencial de k con respecto a y igual a 0. Si integramos esta expresión, sabemos que la constante k va a ser o salir 0. Por lo tanto, esta función, la función que se ha pedido, esta sería su valor, ¿no? La que tendría finalmente. Entonces, la función sería f de x, y igual a menos x al cuadrado por el coseno de y. La regla de la cadena. Para la regla de la cadena se precisa una función, ¿sí?, cualquiera, que dependa de x y de y. Sí, puede ser que z, no hay problema. Otra variable más la adicionamos acá, no hay ningún problema.
Entonces aquí, la regla de la cadena, por ejemplo, para esta función, que depende de x y de y, ¿sí? Donde las variables x dependen de otra variable t. La variable y también depende de otra variable t. Entonces, decir, acá se dice que se puede aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo? De esta manera, ¿ya? Se puede obtener tanto la diferencial de la función, la diferencial de esta función, con respecto al último de las variables t, o la derivada parcial de esta función con respecto al último de los términos, o de las variables t. Entonces vamos a obtener tanto una diferencial como una derivada. Entonces estas fórmulas van a ser las siguientes. Entonces, si hallamos la diferencial sería de esta manera. La diferencial de la función con respecto a t va a ser igual. Primero, la derivada parcial de f de x por ahora la diferencial de x con respecto a t, que está en esta parte. Más, como hay otra variable más, y, hacemos pareja. La derivada parcial de la función con respecto a y por, ahora, la diferencial de y, que está acá, respecto a la diferencial de t. Esta sería entonces la fórmula para hallar, mediante la regla de la cadena, ¿sí?, una diferencial. La derivada parcial tiene una fórmula similar, sería de esta manera. La derivada parcial de la función con respecto al último término, que es t, es igual, fíjense un poquito, simplificando, es lo mismo que decir f de t, ¿no? Y esto aquí es igual, lo mismo, ¿no? Derivada parcial de la función con respecto a x por, ahora, la derivada parcial de x con respecto a t, va a decir x de t, más lo mismo, la derivada parcial de la función con respecto a y por, ahora, la derivada parcial de y con respecto a t. Entonces, estas fórmulas normalmente son los que se aplican para hallar diferenciales totales o derivadas parciales, ¿no?, totales de la función que nos han proporcionado. Entonces, no olvidemos que existe una función y esas variables que participan dependen de otra variable, en este caso t. Pero no solamente, como hemos visto anteriormente, podemos hallar, ¿sí?, derivadas primeras, ¿no?, parciales f de t, sino múltiples, va a decir de orden superior. Por ejemplo, el f de tt, que sería esta parte, es la primera derivada parcial. La segunda derivada parcial, fíjense, es mucho más complicada. Sería esta fórmula. Y esta misma fórmula también es válida para hallar diferenciales. Aquí podría poner diferencial al cuadrado de la función con respecto a diferencial de t al cuadrado, ¿no? Va a decir f diferencial al cuadrado, ¿no?, que van a obedecer una fórmula parecida. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas también son importantes tenerlas, ¿no?, porque ayudan en la resolución de problemas para primer orden, tanto diferencial como la derivada, y la derivada de segundo orden, que es esta fórmula. Un ejemplo, para hallar estas, ¿sí?, el problema de las derivadas, en este caso, mediante la regla de la cadena. El ejemplo dice lo siguiente. Si la función dice f de x, y igual a x a la quinta menor 2 veces y al cubo. Nos piden hallar la derivada parcial de f con respecto a t. Así esta fórmula tendríamos que emplear. Sí, dice x es igual a t al cuadrado, que se me está dando en función de t y de x, y la y también tiene que ser lo mismo, ¿no? Y va a ser igual a 2 veces t. Entonces, lo que acá se necesita, según esta fórmula es, ¿sí?, según esta fórmula, necesitamos hallar x de t y y de t. Directamente de acá. El x de t sería, fíjense, derivando x con respecto a t, 2 veces t. Necesitamos el y de t. Y de t va a ser derivando, ¿no? La derivada de y con respecto a t va a ser igual a, esto vale 1, por 2, 2, ¿no? Entonces, a x se deriva como cualquier otra variable, ¿no? Entonces ya tendríamos estos dos parámetros. Solamente me faltaría hallar los valores de f de x y f de y, ¿no? Pues haciendo eso y armando la fórmula, fíjense, armando esta fórmula tendríamos f de x de acá, ¿no? Entonces aquí es constante, sería 5 veces x al cuadrado por, dice, x de t es 2 veces t, menos, vamos a ver
que aquí sale el nombre, ¿no? Aquí dice f de y sería menos 6 veces y al cuadrado, ¿sí? Por, dice y de t, hemos visto que su derivada es 2. Aquí hemos conseguido y hemos armado esta fórmula general, ¿no? Lo único que queda ahora y resta por hacer es operaciones. Pues sería 5 por 2, 10 veces, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones sería 10 veces x a la cuarta por t menos 12y al cuadrado. Pero la función nos pide en función de t, entonces no tiene que existir ni x ni y. Para ello reemplazamos los valores de x y de y. Por lo tanto, reemplazando x y y, resultaría esto, ¿no? X vale xt al cuadrado. Entonces sería a la octava más 1 a la novena, ¿no? 10 por t a la 9 menos 12 veces y, dice, y es 2t al cuadrado. Entonces es esa la que se está poniendo acá, ¿no? Resultando una solución de este tipo. Perdón, muchachos. Bien, continuando. Acá entonces ya se tiene la solución. Otro ejemplo donde se aplica igual la red de la cadena sería de este tipo. Nos piden demostrar si tenemos la función z que es igual a f, donde las variables se están multiplicando, ¿no? Acá dentro puede existir cualquier función, dividiendo, multiplicando, o sea, lo que se plantee, ¿no? O lo que sea necesario. En este caso es de esta manera, ¿no? Repito, nos piden demostrar si z es igual a la función donde existe el producto de x por y. Nos piden demostrar que esto es cierto, de que x por z de x es igual a y veces z de y. Para ello, ¿qué necesitamos? Acá lo que nos piden demostrar es esto. Tenemos que conseguir zx y zy, ¿sí? Entonces, lo primero que acá realizamos es un cambio de variable. Esta parte del producto de x por y lo vamos a llamar u. De tal manera de que la nueva función sería así. Z va a ser igual a f de u. ¿Ya? Sería esta, nuestra nueva función. Ahora, necesitamos zx. El zx lo conseguimos como hemos aprendido mediante la red de la cadena. Zx va a ser igual a f' de u y la red de la cadena. U con respecto a x. La otra sería zy va a ser igual a primera derivada de la función de u por u ahora con respecto a y. Acá se está practicando la red de la cadena. Entonces, ahora necesitamos la derivada de u con respecto a x. Entonces aquí está x. Por tanto, la y es constante. Sería 1 por y. Ahí ya tenemos el valor de u de x, que sería y simplemente. Necesitamos el valor de la derivada de u con respecto a y, que está y. X, por lo tanto, sería constante. Entonces sería la derivada de u con respecto a y va a ser x simplemente, ¿no? Porque y vale 1. ¿Sí? Hemos conseguido zx y zy. Ya podemos reemplazar en la igualdad que nos han pedido que demostremos de que esto es cierto. ¿Sí? Reemplazando entonces en la relación esta, que es x por zx igual a y veces zy. Zx será igual a la derivada parcial de u por y. Estamos sustituyendo esto. Igual a y, copiamos, zy era igual a la derivada parcial de u por x. Sabemos que, fíjense, los dos términos de ambos lados dan el mismo resultado. Por lo tanto, sí se ha demostrado de que esta función que nos han planteado va a cumplir la condición, ¿no? Para su resolución. Es otro tipo, por lo tanto, de problemas que se plantean. Finalmente,
Ya ingresando a las aplicaciones de las derivadas parciales, tenemos los jacobianos. ¿Qué es un jacobiano? Un jacobiano es simplemente el armado de una matriz o de una determinante, ¿no? Con las derivadas primeras. Por ejemplo, si voy a armar una matriz de 2 por 2, siempre son cuadrados jacobianos, y 2 por 2 necesitamos también dos funciones con dos variables. La primera, si tenemos la función f que depende de x y de y g que depende también de x y de y, entonces dos funciones, el jacobiano se representa de esta manera. La función f y g en función de x y de y. El jacobiano simplemente es la derivada parcial de ambas funciones sobre las dos variables. O, en otras palabras, es hallar la derivada parcial de f, fíjense, con respecto a x, y f con respecto a y g con respecto a x, y también la función g con respecto a y armar esa determinante, ¿no? O esa matriz como hemos dicho. Un ejemplo de aplicación sencilla, fíjense, acá es solamente dos variables, puede ser de x y z, ¿no? Por tanto, aquí tendría que haber tres funciones, ¿no? Si fuese con tres variables. ¿Sí? Fue de tal manera de formar un jacobiano de 3 por 3. El ejemplo dice, la función f de x que es, y, que es igual, dice, a elevado a x por y menos 1. Y g de x, y es igual, dice, a x al cuadrado más y cuadrado menos pi. Entonces nos están dando dos funciones y dos variables, por lo tanto es el jacobiano, ¿no? Que tenemos que hallar mediante esta determinante. ¿Qué necesitamos? F de x. Pues derivamos la función con respecto a x. Sería la derivada de e a la x por y, fíjense, es la misma, solo que ahora lo derivamos con respecto a x, que sería 1 por y. Entonces va a ser por y nomás. La derivada de 1 es 0. Ya tengo el f de x. Con respecto a y es la misma. ¿Sí? Va a ser e elevado a la x por y. Ahora derivando el exponente sería 1 por x, x nomás. Ya tengo f de x, f de y, que ya se presentó en la matriz o en la determinante. El g de x lo mismo. Fíjense, aquí está 2 veces x, sería 0, 0, ¿no? Estas dos constantes. Y con respecto a y sería el x, que sería constante 0, y el pi, que es constante, entonces simplemente participa y. Va a ser 2 veces y. Armando el jacobiano entonces, f de x es e elevado a la x por y, f de y es, según la fórmula, e elevado a la x por y, y g de x 2 veces x, g de y 2 veces y. Hemos armado la determinante y podemos determinar su solución.